yo nací en Yum, departamento de Río Negro. Te explico. Mi madre era maestra en Paso de la Cruz, a 15 kilómetros de Algorta, donde mi abuelo tenía un almacén de ramos generales muy grande. Mi padre tenía 2 hermanas que eran maestras, que estudiaron juntas con mi madre. Mis tías eligieron Algorta y lo más cerca que quedaba era Paso de la Cruz. No me enteré cómo se vincularon mi padre y mi madre, pero el asunto fue que la amistad que crearon con mis tías hizo que mi madre fuera a la escuela de Paso de la Cruz. Y ahí el hospital más cerca era Yum. Entonces yo nací en Yum. Mi madre es Fray Ventina. ¿Qué día y qué año nació? Bueno, 19 de octubre del año 43, unos cuantos años. ¿Dónde transcurre la infancia? Mi infancia transcurre hasta los 11 años en Paso de la Cruz. ¿Y cómo era ese paraje? ¿Cómo era ese lugar? ¿Qué recuerdos tiene? Mira, el recuerdo era un paraje rural donde estaba un arroyo Don Esteban, se llamaba por los campos que había. Pero ¿qué pasa? El arroyo se pasaba, era una calzada. Había un puente de madera para que pasara la gente. Cuando llovía mucho, quedábamos aislados. Tenía que esperar que bajara para transitar con autos. Sí se podía pasar por el puente de madera. Su mamá maestra y su papá, ¿qué hacía? Mi padre era empleado de OCE. Había bombas de OCE con motores que abastecían un tanque. Parecido al tanque que tenés acá en la OCE, ¿viste el tanque grande ese? Eran similares a eso. Mi padre manejaba la bomba, los motores, cuidaba eso y abastecía a una parte del pueblo. ¿Raúl hijo único o hermanos Sí, y no, hermanas? hijo único. ¿Y habían otros gurises de la misma edad para jugar en aquel entonces? Sí, ¿O había pocos niños y niñas? No, había una señora que mientras, no te digo ama limpiadora, no, o sea, trató amistad con mi madre y tenía un hijo casi de la misma edad mía. Entonces fue el hermano que yo tuve postizo. Mirá vos. La señora ayudaba en la cocina, era como una segunda madre. ¿Y cómo se llamaba ese chiquilín? Se llamaba Juancho, Juan Antonio Osorio. Y en aquella época y en aquel lugar, ¿cómo se mataba el tiempo? ¿A qué jugaban? ¿Cómo se entretenían? La clásica pelota. Venían de otros vecinos, otros niños, había una canchita de fútbol y entonces había una policlínica, estaba la comisaría, todo cerca de la escuela, ¿viste? Era como un centro poblado. Y más de 8 o 10 niños no eran. 10 gurises en el barrio. Claro, porque a su vez a la escuela venían a caballo también, ¿viste? ¿Y qué tan lejos te quedaba la escuela? No, la escuela estaba, mi casa, como unos 10 metros de un vecino, Sinovev de apellido, que eran como 8 hermanos. Esa gurizada también estaba allí. Después venía la comisaría y la escuela, todo en el correr de 2 cuadras. O sea que era imposible hacerte la rata porque te veían en el barrio. Claro. Te iba de ahí y decían, no, mirá, está en la casa. Ahí está. ¿Y te gustaba ir a la escuela? Y, ¿cómo te voy a explicar? Digo, O sea, ¿era buen estudiante? ¿Eras buen distracción. alumno? ¿Eras aplicado al estudio? O sea, hice la escuela, bien. Tenía la contra de que como mi madre era maestra, entonces, viste... Es aquello del karma del hijo... El hijo era maestro. Que tiene que sacar todo sote. Y que a su vez me exigían más. Después, porque mira, mi madre son 2 hermanas y un hermano. Mi madre y la hermana, maestras. Que también la hermana de mi madre vino a la escuela de Paso de la Cruz y se quedaba en mi casa porque habiendo estudiado magisterio, ¿viste? Por parte de padre, 8 hermanos, 3 mujeres, 2 maestras, que eran las compañeras de la amiga de mi madre. Por eso yo digo que yo nací con el gen del magisterio, de la enseñanza. Yo me considero un maestro y no un profesor. Porque ¿viste? Cuando dicen profesor, como que la palabra profesor pone una distancia, yo me siento con los genes magisterio. Mamé el magisterio.
A ver, terminás la escuela y ¿cómo sigue tu destino luego? Bueno, tenía 11 años. ¿La escuela la terminás ahí? No, Ah, tenía 11 años, iba a ser 5.º año de escuela y llevan a mi madre a Fray Bentos, al Balneario Las Cañas, una escuela rural. Yo hice 5.º año en la escuela de Fray Bentos. Mi madre trabajaba en la escuela del Balneario Las Cañas porque mis padres tenían una casita en Fray Bentos, muy humilde, pero frente a Plaza Artigas. Entonces no implicó una mudanza a un lugar extraño. Y el único hermano de mi madre era jefe del Anglo. Era el jefe de los enlatados que se mandaban a Inglaterra, el corned beef, todo eso. que tuvo su auge en la Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Y a su vez los empleados, los jefes del Anglo, tenían como un lugar cerca de la fábrica. El Anglo... O sea, una residencia. Sí, sí, el Anglo era como un pueblo cerrado. El barrio Anglo era un barrio totalmente distinto, distante del centro de... Era como un country, digamos, Sí, sí, como, sí, como sí. un barrio privado. Sí, 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 sí. ¿Y qué te acordás de eso? Y de eso me acuerdo... ¿Vos ibas a ese barrio, ibas al Sí, sí, porque frigorífico? vivía mi tío. Me acuerdo que era como en un repecho y ahí vivía mi tío. Tenía 3 hijos también, mayores que yo, en aquel entonces. Y yo hice 5.º año en la escuela de Fray Bentos. Mi madre pensando, ya las hermanas, las cuñadas estaban acá en Montevideo, pensando que el hijo estudiara y acercándose a Montevideo, elige, se presenta a concurso y elige la escuela en Parada Gómez, cerca de Pedrera. Ahí vinimos en el año 56, de Fray Bentos a Parada Gómez. En el año 56 llegamos ahí y en el año 58, imprevistamente, en la escuela fallece mi padre y en el año 60 aterrizamos en Pando. ¿Dónde fue tu casa en Pando? Baltasar Brum, 1078. ¿Dónde es eso? Mirá, ubicás lo que ahora es Banzai, Sí, claro. lo que era la Martona. Sí, claro. La calle de atrás es 18 de julio. Sí, La calle atrás Baltasar Brum. Sí. Bueno, trazás una línea recta. ahí, La calle, ahí está. cerca de la vidriería. Seguro en la esquina, entre la vidriería, media cuadra ahí. ¿Y cómo era ese barrio antes? No había mucha gente, ¿no? Y no, y viste que uno nuevo, siempre en escuelas rurales, con pocas amistades, porque imagínate que en Parada Gómez era una escuela rural, ahí sí iban a caballo. O sea que llegaste a Pando y para vos Pando era Las Vegas. Sí, más sí, o menos. pero a su vez, como no tenía ninguna amistad, como que te encerrabas, viste, no es el miedo a salir. Salía a caminar, pero no. ¿Quiénes fueron tus primeros amigos o amigas de aquel entonces en Pando? Y mirá, estaban ahí compañeros de clase, que entonces yo les contaba la historia. Entonces, ¿qué pasa? Nos reuníamos en el Club Solís a mirar televisión y era como el entretenimiento de la tarde. El Club Solís no era como ahora, ¿viste? Era más humilde, más chico. ¿Y quiénes eran? ¿Con quiénes te reunías? Era Horacio Curarel de la Cerradero y a su vez amigos de Horacio que vivió toda la vida acá. Entonces nos fuimos integrando, ¿viste? Después compañeros de clase, que cuando uno contaba la historia que era un extraño acá, en aquel momento, y a su vez ya te digo, yo llegaba al liceo, incluso mi generación fue la última que estuvo en el Liceo Viejo, en la calle General Artigas, casi Turria, en la mitad de la cuadra, hay una barraca Riverón, y la última generación era una casa grande, la última generación, cuando terminamos el liceo fue ahí, después ya empezó en el Brause. A ver, llegás ya directamente al liceo. Claro, no. ¿Ya habías terminado la escuela o...? 5.º año hice en Fray Bentos.
Bien. Cuando vengo acá, pasé a sexto, ¿En qué escuela? ahí en Parada Gómez. En Parada Gómez. Y de Parada Gómez te vas directamente al liceo. Y viajaba de Parada Gómez en el tren, salía a las 8 de la mañana que pasaba el tren para Pando. Había una familia que vivían en Parada Gómez y se mudaron para Pando frente al liceo. El liceo era de 12 a 16, pero el tren del mediodía llegaba 1:30. Entonces venía a las 8 de la mañana, me iba a la casa de ese matrimonio. ¿Quiénes eran? Pirula Hernández, no Pirula Hernández, Pirula Hernández. Eran vecinos de Cañada Grande que se mudaron para Pando y entonces hicieron un contacto para que yo me quedara a pasar el día ahí. A las 7 de la tarde pasaba el tren para Parada Gómez y llegaba a 7:30. ¿Perdías el día? El día. ¿Lo perdías? No, lo dedicabas al estudio. Sí, no, además, esa señora, imagínate vos que yo venía primero el liceo, estaba en segundo liceo cuando falleció mi padre. Imagínate que era como la segunda madre, porque venía y desayunaba acá, almorzaba, merendaba y después llegaba a casa a cenar. Me acostaba, dormía, el otro día a las 7 de la mañana, levantado para venirme acá. Decía que en ese entonces era de lunes a viernes el liceo. Los fines de semana lo pasaba en Parada Gómez. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. ¿Cuándo decidí ser profesor? Bueno, yo hice Facultad de Ciencia Económica, no terminé, pero en el año... ¿Y por qué arrancaste para ese lado? Porque me gustaban los números ya de esa época. Mirá vos. Tenía conocidos que eran contadores públicos, entonces me apasionaba la parte de la contabilidad. Incluso tuvimos un estudio contable con Juan José Fuentes, Carlos Tejera y yo. Yo era el no titulado. Juan José Fuentes era el titular que se recibió, ¿viste? Lo que es Juanjo. Y llevábamos contabilidad. Entonces, ¿y el otro Tejera? El otro Tejera. Nos conocimos en el preparatorio de Ciencia Económica. Cada uno fue avanzando a su ritmo. Juan José era el líder, por conocimiento además, viste que el padre era gran político acá en Pando también. Y entonces nosotros éramos los ayudantes. Él era el titular y nosotros éramos los tenedores del libro, se dice en aquel momento. Sí, claro, ¿viste? claro. Y como me encantaba dar clase, vos te anotabas siendo universitario
en los liceos de la zona para dar clase. En el año 68 yo me anoto y sale una suplencia. Presenté el currículum. En el año 68 2 grupos de un profesor Lorenzo Sierra de matemática. En el año me quedé sin, terminó el año 69 me quedo sin horas. Lo más cerca que había era Migues. Elegí Migues. Tomaba el ómnibus de Cobsa a las 7 de la mañana acá, llegábamos a las 8. Si el ómnibus se atrasaba, el liceo esperaba que llegaran porque en Soca subía cantidad de alumnos. Bueno, terminaba el turno a las 12, había que ir a Estación Miguel, que había un micro, un ómnibus, porque pasaba el tren, porque el ómnibus salía a las 5 de la tarde. Entonces tomábamos el tren y llegaba 1:30 de la tarde a Pando. O sea que me iba en ómnibus a las 7 de la mañana, tomaba el tren que llegaba a 1:30 de la tarde acá, almorzaba en casa y a las 18 horas estaba en la Facultad de Ciencias Económicas para seguir estudiando. En el año 70 elijo Pando sin interrupción. O sea que desde el año 70 docente en el Brause. Toda tu carrera pasó por el Brause. Sí, sí, sí. ¿Qué significa para vos el liceo? Y una segunda casa. No te digo yo que yo mamo el magisterio, o sea, incluso tengo, a veces me preguntan, ¿qué anécdota recuerdan? Era otra muchachada, ¿viste? Por ejemplo, como anécdota del Brause, me acuerdo que, vos lo ubicás al Brause, la cúpula sí, arriba. Claro, bueno, obvio. Cuando llovía fuerte, piqueaban las gotas de agua ahí. Tenías que cruzarte de brazos y esperar que dejara de llover para seguir la clase. Porque no llegabas a la clase. Bueno, el otro día hablábamos sobre la cantina. Sí, era increíble que existiera esa cantina, que era lo más parecido a un pub inglés, sí. Pero, a ver, no cabe en ninguna cabeza, ninguna salida de mercado. Era un sótano la cantina. No, estaba en el y cuando sótano, llovía, ¿no? Se inundaba. Se inundaba. Bueno, y la otra anécdota que lo bautizaron los chiquilines, había yendo a la calle Iturria, había que agrandar el liceo. Entonces había un salón que lo techaron como pudieron, ¿viste? Una empresa, claro. Los chiquilines le pusieron la pecera. Claro. ¿Te acuerdas de la pecera? Sí. Porque, ¿qué pasa? Cuando llovía, se llenaba de agua abajo, entonces parecía una pecera. Pero vos tenías opción de elegir a medida que ibas avanzando. ¿Por qué nunca te fuiste del Brause? Y porque me acerencié con Pando. ¿Viste? Toda la vida viviendo acá en Pando. Y fue mi segunda casa, o sea. ¿Cuál fue el mejor y el peor grupo que tuviste? Mirá, todos fueron buenos, pero el peor, te cuento una anécdota. Yo en el año daba clase en cuarto año. Y en Migues, cuando fui, estaba de moda una novela donde el galán era el niño Raúl. Y yo era el profesor más joven en Miguel, eran todos veteranazos. Entonces cuando llego dice, pero este se parece al niño Raúl. Y vos podrás creer que me quedó el niño Raúl. Me preguntan, ¿vino el niño Raúl? Allá viene el niño Raúl. Tonarelli no me conocían por nada. Bueno, y con ese grupo de acá del Brause, yo me casé en el año 73. Que el año pasado cumplimos con Carmen 50 años casados. ¿Dónde conociste a Carmen? En el liceo. En una mesa de examen. ¿Te imaginás? Lo que son las coincidencias. Bueno, vos sabés que... ¿Pero y cómo fue eso? ¿Les tocó a los tres? Ella vivió en Los Aromos, atrás de la concentración de Peñarol. Y bueno, me llamó la atención y viste esas cosas que... Detalles no me acuerdo, porque claro, yo daba clase en un turno, ella venía a otro turno. Y nos encontrábamos los fines de semana, o sea, nada de te espero a la salida ni nada, no. Y vos sabés que a ese grupo de cuarto, que era fatal, en el año 73 nos casamos en la iglesia de San Agustín, ahí frente al Pasteur. Entonces, cuando termina la ceremonia,
Veo en primera fila en los bancos 4 o 5 fatales, ¿viste? Que estaba Tabaré Rodríguez, Rudy Berio. Digo, yo estos acá. Bueno, termina la ceremonia, nos despedimos, arranca el auto, un ruido de lata. ¿Sabes lo que habían hecho? Habían hecho un atijo con latas de durazno en almíbar, arveja y todo eso, con el complot del chofer del auto. Del auto nupcial, ¿viste? A las risas tal vez. Esa es otra anécdota de los grupos, el fatal, ¿viste? Pero era otra muchachada, porque vos le decías, por ejemplo, bueno muchacho, hay mucho relax, pero yo no quiero que haya relajo en la clase. Entonces vos les hablabas y los fatales te hacían caso. ¿Se imagina en otro rol que no sea profesor? ¿Le hubiese gustado ser otra cosa? Bueno, vinculado con la enseñanza. Después fui subdirector en el Brause. En el Brause se crea una segunda subdirección porque era muy grande. Y entonces, dentro de los docentes con más antigüedad, así que era poca la antigüedad, te postulabas. Y me nombran subdirector. Que incluso acá el trencito, ¿viste? Pero... En el año 86. Pero para Raúl, ¿qué es mejor? ¿Estar en el mano a mano y en el territorio o en una subdirección o dirección? Porque uno visualiza eso como algo más meramente burocrático, ¿no? Sí. O más administrativo. Capaz que perdés aquello de enseñar o de estar con el alumno. Nunca quise dejar la enseñanza. Vos siendo subdirector podías tener 2 grupos nada más. Pero a su vez yo combinaba la subdirección con los maristas. Yo trabajé en el año 77 en los maristas. Y un paréntesis aparte, yo me retiré en el 2010, que después te voy a contar la amargura de cómo fue el retiro, porque me retiraron. Y en los maristas tuve 33 años de docente y me retiré con 66 de edad. Media vida y adentro. ¿Y si tenés que elegir entre el público y el privado? Los dos. Los dos porque, me gustaría más ahora en el público, obvio, ¿viste? ¿Por qué? Y va otro tipo de estudiantes sin desmerecer, ¿viste? Que la escuela une todas las clases sociales. A los privados no van todos los que desearan ir. Incluso yo alterné también con el IFED, di clase en el Instituto de Formación Docente. A los futuros maestros. A los futuros maestros. Se llamaba premagisterio ahí. Pero te gusta más el liceo y el liceo público. Sí, pero las clases grandes, 4º año sobre todo. ¿Y sabés qué? ¿Gurises no? 2º año. Te explico por qué. El chiquilín sale de la escuela y entra primero al liceo. Hasta la mitad de año es el escolar en otro edificio. En 2º ya se ambientó al liceo. Entonces vos lo tratás como un estudiante liceal. Le hablás, ves, le explicás bien todo. Y en 4º ves la madurez que el alumno tuvo. Y en 4º ya le toca elegir el 5º, humanístico, científico. ¿Qué pasa? Vos ves la evolución, la madurez, y siempre tenía los alumnos que agarraba en 2º, me repetían en 4º. Entonces ya los conocías, no todos, ¿viste? Pero entonces ibas viendo la madurez del alumno y los podías aconsejar. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora
que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. ¿Por qué fue traumático el retiro? Mirá, cuando vos llegabas a 35 años de trabajo, docente, tenías que llenar un formulario y pedías junta médica, que te autorizaban o no. Pasó el año 36, 37, 38, 39, 40, 41. 24 de diciembre, mediodía. Suena el teléfono. Profesor Tonarelli, sí, mire, llamame a junta médica. Qué suerte, le digo yo, que me van a hacer la junta médica. No, no es ninguna suerte. Tenemos su expediente acá y usted más de 40 años no podía trabajar y acá salta que tiene 41. Así que le notificamos 24 de diciembre que el 1 de marzo pasa prejubilatorio y se retira de la enseñanza. Lo retiramos de la enseñanza. ¿Te imaginas que Navidad, Año Nuevo, no? Entonces yo le digo, pero señorita, ¿no me pueden hacer la junta médica? Yo me siento bien. Tengo cargo de subdirectores, era también director, fui en Paso Carrasco. Le digo, ¿no me pueden hacer la junta médica? Se ve que estaba molesta. Dice, mire, profesor, usted tuvo un año regalado. ¡Pum! Me cortó el teléfono. Entonces no pude llamar de vuelta. Entonces quedé atontado. Y si vos querías reintegrarte, tenía que pasar un año entero para iniciar el trámite del reintegro. Podrás creer que el 1 de marzo cambian la ley. Vos te retirabas hoy y podías pedir reintegro al otro día. Y yo me fui a secundaria a hablar con los consejeros, pero yo agarré la ley vieja. Tenía que esperar un año para iniciar el trámite, hacer junta médica. Entonces imagínate, un año rehén de la burocracia. O sea, entonces, eso, rehén de la burocracia. Yo seguía en los maristas y el hermano José, que lo aprecio enormemente, fui y les planteé. Digo, mirá, hermano José, me pasa esto. Ustedes, me parece feo que si me retiran del público, no sé ustedes cómo lo van a tomar que yo siga acá. No me dejan seguir un año o dos para no hacer el destete total, ¿viste? Porque yo estaba choqueado, andaba zombie. Y me dice, Tona, tú te retiras cuando quieras. Entonces, trabajé en 2009, en 2010, ¿y qué sucede? Ya alumnos que habían sido los maristas se habían presentado para dar clases de matemática en el San Luis. Y yo no quería que pensaran, se cree dueño del grupo. ¿Viste? Siempre yo tuve los dos grupos, también segundo y cuarto, como podía elegir por antigüedad. Y entonces me pareció feo, a fines del 2010, estar allí como dueño del cargo. ¿Se extraña cuando dejas de dar clases? Y ese último día fue, que también se las cuento. 2010 le digo a los chiquilines, profe, dice, ¿qué pasa que anda medio triste hoy? Digo, cuando falten 5 minutos para terminar la clase,
avísenme que les voy a contar algo. Se ve que el ánimo, los gurises te captan todo. Entonces faltaban 5 minutos, le digo, chiquilines, hoy es el último día de docente. Y así como el futbolista cuelga los zapatos, yo delante de ustedes, en una bolsita en nylon tenía una cajita con tiza de distintos colores y el borrador. Yo voy a colgar el borrador, la cajita de tiza, agarré, colgué, me fui. 2010. Una nostalgia. Cuando empezaban las clases, poner el 2011, y veías en la televisión, hoy comienzan las palmitas blancas, la reunión en los maristas previa al comienzo del curso. Una nostalgia, una amargura, pero la satisfacción del deber cumplido, ¿viste? ¿Y qué es esa satisfacción? ¿Cuál fue el deber que cumpliste? La amistad que obtuve a través de... O sea, yo pienso, no tengo ningún enemigo. Los chiquilines pasan, mirá, ahora viene la fiesta del Brause y fui a comprar una entrada para una compañera que me enfocó. Había una muchacha hablando del Brause y hablaba no sé qué, se da vuelta y me dice, Tona, a los abrazos. Yo fui profesor de la madre y de esa muchacha y de su madre. Por suerte, ningún alumno me dijo, usted fue profesor de mi abuelo, ¿viste? Porque ahí sería, por ejemplo, en los maristas, tuve hijos de exalumnos candidatos, ¿viste? Entonces, esa es la satisfacción de que vas por la calle y cruzan y te gritan, Tona, Tona. Ayer mismo un muchacho González, dicen los maristas, dice, espere, voy a cruzar la calle, dice. No puedo cruzarme con el profesor Donarelli si no le doy un abrazo. También. ¿Cómo eras en clase? ¿Eras un tipo exigente? Mirá, ¿mandabas a examen? ¿Metías escrito sorpresa? Yo diría lo más justo posible. Yo siempre fui petizón, no fui alto. Entonces el primer día de clase me paraba, en el brazo había una tarima, ¿viste? Decía, bueno, mírenme bien. Porque yo te veía, ¿viste? Cómo iba vestido y todo. Siempre fui de camisa y corbata. Nunca usé vaquero en clase, pantalón de vestir, humilde lo que voy a comprar, pero de camisa y corbata. Mírenme bien, con este físico, ¿a quién voy a impresionar yo? ¿Qué miedo me van a tener? Porque yo doy matemática. Y cuando digo soy profesor de matemática, digo, algunos ponen una cara como si estuvieran chupando un limón. Le digo yo, matemática, la odio, no puedo hacer. Le digo, más fuerte que esto no puedo hablar porque me quedo ronco. Y lo que me gusta es ser amigo, caminar por la clase, que en clase haya un ambiente de relax, no de relaj y menos con la O al final. Entonces, la primera semana yo no daba clase en matemática. Yo hablaba con ellos, les preguntaba qué hacían, de qué cuadro eran. ¿Viste? Y me los conquistaba, porque yo digo que tengo alma de maestro. No era el profesor que venía, yo soy profesor de matemática. Y se plantaba, ¿viste? Entonces la amistad que tengo. Aún cuando suena el teléfono, me acuerdo del 24 de diciembre, todos los 24 de diciembre me suena el teléfono, por la amargura esa de... Profe, es padre. Sí. ¿Tiene una hija? Una hija. ¿Solo una hija? No, hija, sí. Abogada, no puede ejercer porque trabaja en un lugar público que es incompatible. ¿No quiso ser profesora? No. ¿Le pidió que fuera profesora? Eligió abogacía. ¿Podía ser profesora de Derecho? Siempre fuimos con mi señora, encaminarla, mostrarle las cosas, pero que ella eligiera. Entonces eligió abogacía, se recibió de abogada, lo ejerció. ¿Qué significa para usted su familia, su esposa, su hija? Todo, y es lo único. 50 años de la compañera, 51 el mes que viene, va dentro de unos días. La hija vivía a 2 cuadras de acá,
Se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar y primero que, bueno, ya estoy levantada, me voy. Vivió hasta hace 6, 7 años con nosotros acá. Surgió un apartamento allí, la comadre vivía abajo, entonces ya otra amistad, ¿viste? Una tranquilidad para nosotros también. Y después fui alternando, ¿viste? La enseñanza, o sea, director en el Liceo Paso Carrasco, me llevaron como sería como una especie de interventor en aquella época, ¿viste? Porque era un liceo muy problemático. El fondo del liceo daba con el fondo de la UTU y era una zona muy mal vista. Y viene un inspector una vez y me dice, ¿a usted le gusta estar acá? Yo estaba sobre todo el brazo, y sí, le doy mi vida acá. Dice, lo necesito en Paso Carrasco. No me dijo que iba a ir como interventor. Porque dice, por su forma de ser, dice, allá hay un disturbio, dice. Lo mandaron directo a aplicar paz a la franja de Gaza. Al inspector le nombré en Madrid en el liceo después. ¿Ah, sí? Después de hacerlo en Madrid en el liceo, me trajo acá. ¿Y cómo fue esa experiencia? Muy buena, porque yo era totalmente extraño. Entonces fui tratando de ver, apoyado por la inspectora, qué es lo que pasaba, ¿viste? Hay un secretario de un carácter muy raro, introvertido. Entonces había disputas con los funcionarios, entonces yo fui a calmar las aguas, a hablar con uno, a hablar con otro. Y así estuve 4 años y medio. Llaman a concurso y queda antes que yo la que eligió Paso Carrasco. Entonces me nombran en San Jacinto. Voy al Liceo de San Jacinto 2 años. Ahí nuevamente llaman a concurso y ahí elijo lo más cerca que había, la sucesión en efectividad de Barros Blancos. Tuve del 2000 al 2009. El 2009 fue el telefonazo. ¿Cuál fue el desafío más grande que tuvo en un aula? Un alumno que yo a los inquietos les decía, fulano, no me hacías un mandado cuando estaba muy inquieto, entonces contentísimo que salían, ¿viste? Le digo, haceme un favor, cerrame la puerta del lado de afuera. Salía, cerraba la puerta, me decía, ¿y cómo entro? No, como le dijo, chique, amigue, dejala ahí que está bien. Le digo, no, quédate. Pero no puedo entrar. ¿Viste el brazo, los vidrios grandes, aquello? No puedo entrar. Pero ¿qué pasa? Los adscritos se paseaban por los corredores. Entonces, cuando había alguien de ese lado, ya sabía que yo le había sacado. Pero no decir, vaya así, desgracia. No. Fulano, cerrame la puerta al lado de afuera, hacemos un mandado. Contentísimo que se iban, ¿viste? ¿Y la historia que más lo conmovió? Y venía un alumno que tenía una hermana, comía salteado, porque lo único que tenían era para la hermanita de él, y yo me enteré, y entonces ahí pedí que en el liceo dieran un vaso de cocoa. Pedíamos en los almacenes la leche, la cocoa, hacíamos con los docentes y le dábamos un vaso de cocoa a mediodía. Después conseguimos beca en un comedor que había frente a José Repuesto. ¿Y era el comedor municipal? El comedor municipal. Conseguimos beca y entonces venían con los alumnos. Pero ¿qué pasa? Si vos le decías que viniera, a ellos les da vergüenza venir. Entonces un grupo de profesores nos turnábamos, veníamos con ellos acá, almorzábamos lo que almorzaban ellos y después cada uno para su casa. Ese chiquilín viajaba, le conseguimos beca de abono, con cosa también, abonos gratis. Y ya te digo, pero me conmovió cuando dijo, no, eso lo que pasa es que ayer no comí porque la leche era para mi hermanita. Eso fue lo que más me conmovió.
Profe, si tiene la oportunidad, por un instante, de echar el tiempo atrás, ¿elige lo mismo? Sí. Y siempre, no en plena ciudad, porque o sea, vamos a llamar, Pando es una ciudad, pero viste que el elemento es de los alrededores. Yo siempre fui en escuela rural, viste, fui del campo, Parada Gómez, Paso de la Cruz, ambiente rural, ambiente de chacra, de gente de sacrificio.